Bien, amigos y amigas, si decíamos que tenemos un bloque, nos parecía importante hacerlo. Ayer vino de teatro Manu, charlamos, pero yo no sabía que se hizo tan viral el tema que por suerte fue. Y hoy cuando llegué al Jardín de León, varios padres me dijeron, che, me llegó esto todo, y ahí me di cuenta, igual que el cuento de Cassiari, no se da cuenta cuando algo es viral porque 3 personas de distintos lugares te lo comentan. Yo ayer me quedé como, le dije a Manu porque tuve una semana, ya no tenía más lugar para contener a nadie, pero fue realmente muy importante, qué bueno que lo pudiste hacer. Todo arranca en el programa de Ernesto Tenenbaum, a quien por fin se digna venir acá con nosotros. No fue tantas veces que me invitaste. Bienvenido. Fueron varias. Igual es muy lindo estar con ustedes, es muy lindo. Bueno, y vos sabés que te quiero mucho también, son muchos años que nos conocemos antes de todo esto. Y Jairo, que labura con Ernesto, acá estás con tus 2 amores, Jairo. Sí, claro, se me junta el ganado. Exacto. Pero de verdad que fue importante, y ayer no estuviste y está Manu, entonces está bueno repensar cómo vivieron ustedes, cómo fue una charla que fue incómoda, como diría Rolón también. Después Manu le contesta acá, y después todo lo que pasó, y después viene un montón de reflexiones de yo lo que siento que decía hoy, che, tenemos que hacer algo, no podemos dejar y no hay que confundir, decía hoy, el tema de la grieta, porque a veces, che, vos podés votar a Milei y estar de acuerdo con un montón de cosas, pero no dejemos pasar esto que no tiene nada que ver con Milei, porque si no se transforma todo en la grieta y se va toda la mierda, ¿no? Mira, te cuento la historia de la nota, porque Dale. por ahí eso ayuda a entender a quién le hice la nota y por qué. Dale. Unos días antes de la asunción de Milei, a mí me llega, como a mucha gente, un comunicado de un grupo de personas que trabajaba en el call center que atendía denuncias de mujeres golpeadas. Y decía, recibimos amenazas de bomba. Entonces yo lo pongo en mi cuenta de Twitter y pongo, esto debería tener un poquito más de difusión. Entonces alguien, a quien yo no conocía, me responde, mira, a ese antro oloroso le quedan 15 días y vos correte, Tenenbaum, esto no es para zurdos emputecidos. Eso dice el mensaje. Mensaje de Twitter que uno a esta altura no le das mucha bola porque la agresividad en Twitter es muy común. Pero a mí me llamó la atención que tenía el tic, ¿viste? Ese de verificado. Entonces dije, racista verificado. No, bueno, xenófobo verificado. Este es alguien. Claro. Entonces voy a su cuenta de Twitter y veo que en muchas de sus discusiones él reacciona de esa manera frente a cualquier objeción. Tratando de homosexual o de sidoso a la persona que le cuestiona algo. Pero veo algo más interesante aún, porque hasta ahí ese tipo no me resultaba interesante. Veo que está en la asunción de Milei. O sea, su foto, junto con otras personas, por ejemplo, Bertie Venegas Lynch, está en la asunción del 10 de diciembre de Milei. Entonces digo, este es alguien cercano al presidente. Después me pongo a investigar y me doy cuenta que es alguien de verdad, es decir, que ha publicado libros de defensa de la dictadura y libros de con textos muy homofóbicos, un tipo de ultraderecha con vínculos con sectores de la Iglesia Católica, pero que además había participado en varios actos de campaña de Milei hablando al lado de él y diciendo barbaridades. Qué sé yo, acto de campaña donde le dice Perón era un dictador pedófilo y todo el mundo aplaudiéndolo o diciendo yo no tengo por qué respetar a un hombre como Florencia Lavey, es decir, ese tipo de mensajes. Yo dije, bueno, esto es fuerte. Y después, entonces yo cuento todo esto así al aire. Cuento, miren el personaje que hay cerca de Milei. Sí. Y entonces él escribe en las redes, no seas cagón, invítame a la radio. Y entonces yo le digo a la producción, invítalo, quiero que diga lo que piensa, porque es una forma de contar a Milei, no una forma de difundir lo que... Porque Milei banca a esta persona. Exactamente, o sea, no le parece horroroso. Después, mientras va corriendo el tiempo, él va a tener, por ejemplo, en las primeras semanas de la asunción, después de la asunción de Milei, hay una marcha donde se aplica por primera vez el protocolo. Y el gobierno es exitoso, el protocolo de Bullrich, el gobierno es exitoso y logran que caminen por la vereda. Él pone, la próxima vez sería bueno un poco de napalm. O sea, tirarle... napalm es el arma que usaban los norteamericanos para incendiar aldeas en Vietnam. O sea, un arma de incendiar gente. Y entonces Milei retuitea eso. Y entonces vos decís, Nicolás Márquez retuiteado por Milei, Nicolás Márquez en el acto de Milei, Nicolás Márquez, etcétera, habiendo escrito libros en actos de campaña con Milei. Y después aparece la biografía de Milei firmada por Nicolás Márquez. En la biografía, en el comienzo de la biografía, cuenta cómo se hizo esa nota, cómo se hizo... Biógrafo. Claro, entonces él dice, yo le pedí una nota a Milei.
quería hablar con él muchas cosas de su vida. Y Milei un día me llama, me dice, venite a las 5 de la tarde a Olivos y trae malla. Y no alquiles ningún, porque es de Mar del Plata, ningún hotel, porque te invito a dormir en la residencia. Él va a la zona de huéspedes y en un momento un colaborador de Milei dice, te está esperando en la pileta, anda con malla. Y cuenta que se meten los dos en la pileta y se ponen a hablar. Ese es el nivel de intimidad de este personaje con Milei. Entonces, en ese contexto, él, presentando el libro, viene al programa. Y el comienzo de la nota es exactamente esto que acabo de hacer, contar quién es él con audios muy fuertes, de él haciendo discursos, textos muy fuertes. Y la primera pregunta es, ¿a vos no te da vergüenza esto que yo acabo de contar de vos? Y no, y empieza a arrancar. Y viste esas notas que vos recordás como unas notas difíciles de tu vida, porque yo en un momento le digo, recién lo contabas con Manu, le digo a él algo que una vez dijo Clinton de un periodista, si yo no fuera presidente, iría y lo cagaría a trompadas, pero soy el presidente, no puedo hacerlo. Le dije, si yo no fuera periodista, estoy haciendo esfuerzos para no cagarte a trompadas por lo que estás diciendo. Y se genera todo un recorrido donde el tipo reivindica la dictadura, niega el robo de bebés, niega los campos de concentración, dice, son lugares secretos de reclusión de detenidos para que tu enemigo no supiera, no hubo robo de bebés. Bueno, y después tiene esos momentos de agresión a la comunidad LGBT que parecen de la Edad Media. Y bueno, y eso fue la nota, que es una nota que a mí me costó sacarme, todavía me cuesta sacar de encima, porque además ayer escuché cuando Manu estaba hablando, me llama Jairo a escuchar lo que está diciendo Manu. Después hizo una cosa más irónica, menos dolorosa, Jaime Bailey, no sé lo que es de Manu, hizo una cosa donde dice, arranca un video en Miami, escritor peruano muy, sí, claro, muy famoso. Bastante afín a las ideas de Milei. Bastante afín. Bueno, de de hecho lo entrevistó antes de las elecciones y fue una entrevista muy a favor de Milei, y diciendo, estoy jodido, porque Márquez dice, viven 25 años más del promedio. Los homosexuales. Tengo 59 años, o sea que el año que viene o el próximo me voy a morir. ¿Y por qué me voy a morir? Porque hay un señor Márquez, amigo del presidente del León Libertario, dice, porque porque no soy completo heterosexual, me voy a morir 25 años antes. Y la verdad que yo intenté lo contrario, yo intenté ser completamente homosexual, pero tengo un problema que me gustan las mujeres, y ironiza sobre esa historia de quitarle 25 años a los homosexuales. Y hasta ahí el tema. Yo lo que te puedo decir es que que es una entrevista muy dolorosa, y políticamente lo que puedo decir es exactamente lo que vos dijiste. Vos podés estar a favor de Milei o en contra, pero esto no hay por qué tolerarlo. Y ya vos escuchaste a Diana Mondino, cuando le preguntan por el matrimonio gay, dice, ¿pueden casarse? O yo soy tan libre que creo que una persona puede no bañarse y andar piojosa. Vos imaginate si vos le preguntás a alguien, ¿qué opinás de los judíos? Y dice, no tengo nada contra ellos, ni contra los piojosos. Sí, ¿Qué sería? Bueno, es nazi, ¿no? Bueno, es lo mismo. Y vos lo escuchás a Bussi, otro de Milei, diciendo, ¿qué opinás? ¿El hijo de Bussi? El hijo de Bussi. Que ya era igual. Que era, claro, pero el tipo le preguntan por el mismo tema, y el tipo dice, es una minoría a la que tenemos que respetar, como a los rengos, a los tuertos o a los ciegos. Es terrible. Y después le preguntan, Diana Mondino, a él, bueno, Milei. Además, Diana Mondino es la canciller, es decir, se supone que es la representante de este gobierno de un país en el mundo. Le preguntan a Milei, y él dice, mirá, la libertad es libre, cada cual hace lo que quiera. Por mí que se case alguien con un elefante, yo no voy a tener problema. Es decir, las comparaciones que usan cada vez que... Claro. Entonces hay como una legitimación de la discriminación, de la persecución en estos tiempos vinculado al fenómeno libertario, que a mí me parece que la sociedad tiene que poner límites, y que parte de la reacción que genera este reportaje es, visualizar muy fuerte eso y las reacciones que empieza a ver, ¿no? Bueno, y Manu ayer vino y dijo, quiero leer algo que yo no sabía tanto, y nos quedamos todos, viste, un poco sorprendidos. Después había que seguir con Diego Torres, pero además yo nunca te vi así, a vos, esto es personal, pero lo mejor que me parece que sucedió fue lo que ocurrió después de eso que leíste, porque entonces quiere decir que en algún lugar movilizó, y en algún lugar es donde tenemos que decir, no podemos dejar que esto suceda, que este tipo, sobre todo porque puede haber nazis, puede haber racistas, todo, pero el presidente de tu país no puede bancar a este tipo, porque un tema es haber nazis, va a haber, o haber gente que discrimina, pero decir, che, este tipo es así. Ahora, si la doctrina de presidente para abajo es bancar, y un poco estamos de acuerdo y vamos bancando todas estas cosas, tenemos que reaccionar y tenemos que decir no.
El problema es que estuvimos engrietados tanto tiempo, que es lo que tratamos de hacer. Che, no te confundas con que esto es kirchnerismo contra macrismo contra Milei. Acá tenemos que estar todos de acuerdo, porque estoy seguro que si vos votaste a Milei, igual no estás a favor de esto, ¿entendés? Vos votaste a Milei por otros temas, seguramente por un... Puede ser que el que tiene ideas económicas, libertarias, buenísimo, pero hay mucha gente que había como un hartazgo de todo lo que se hizo antes y decís lo voto. Pero no te confundas en esto, no banques esto porque esto es el principio de algo feo, choto y oscuro. Entonces estamos un poco acá para decir, che, este es un límite, no importa después, pero no nos confundamos con la grieta, esto es otra cosa. Entonces lo de Manu se viralizó, salió por todos lados, hasta Ricky Martin lo publicó, Ricky Martin, Lali, mucha gente, todo, lo cual es muy bueno, pero lo importante no es la parte cholula, sino que movilizó algo. Así que te quería preguntar primero cómo te sentís vos y después para charlar un poco qué puede pasar con esto. Yo estoy muy tranquilo con lo que hice. Siempre intento ser muy cuidadoso mido cada cosa que digo y si bien en la vida en general me caracterizo por ser impulsivo, cuando tengo un micrófono adelante, que siento que es un privilegio porque no todo el mundo lo tiene, por lo menos en mí siento una enorme responsabilidad y saber exactamente qué voy a decir. Y intento, pero no solo con esto, con cada cosa que hacemos de la fundación, que construya, que lo que hagamos construya. Y lo que intenté hacer ayer fue eso, como explicarle, porque yo ni siquiera discuto las estadísticas que dio. Primero porque no soy especialista en estadísticas y no me gusta hablar de lo que no sé. Y segundo porque hasta algunas cosas que menciona pueden acercarse. Hay otras que son barbaridades, pero digo, cuando él habla de la destrucción, cuando él habla del destino de infelicidad, del HIV, de las barbaridades que dijo, lo menciona con una liviandad y del otro lado hay un montón de gente que está escuchando que uno no conoce y que tiene que ser responsable con esa gente. Y además vos, tu trabajo es laburar con un montón de pibes y pibas que tienen un montón de temas donde vos ves lo que le pasa en la casa, los temas, lo que produce, no solamente desde lo personal tuyo que contaste ayer, sino lo que vos ves. Bueno, yo ayer dije la primera vez que siento que voy a hablar de mí y no voy a hablar de lo que hacemos, ¿no? De hecho, el lunes le escribí a Lu, la productora, y le dije, che, ¿puedo hacer esto? O sea, le pedí permiso porque no es algo por lo cual yo vengo acá a hablar de mí. Y de hecho ayer, antes de la carta, dije, voy a responderle a un escritor. Ni siquiera quise decir a quién, qué libros había escrito, de quién era el biógrafo, porque no quería entrar ahí. Me parece que, por lo menos desde mi lugar, siento que los prejuicios los genera el desconocimiento. Entonces, por eso decidí compartirle mi historia, que, bueno, mucha gente no la sabía. De hecho, lo que pasó ayer después fue mucha gente muy cercana de muchos años que me conoce estaba sorprendida, porque no es algo que yo cuente demasiado. Entonces, me parece que el conocer nos permite acercarnos. Pero esto que estoy diciendo no es algo que al oyente le va a sorprender, porque es lo mismo que digo cuando vengo, sí, hablando de la fundación, a hablar de quienes duermen en la calle, por ejemplo. Cuando yo cuento una historia de quien duerme en la calle, eso permite que la persona pueda entender mucho más, que pueda intentar empatizar, que pueda quitarse un montón de prejuicios y de miedos que tenemos en la cabeza, porque la ignorancia es lo que genera esos prejuicios. Entonces quise decirle, che, yo viví esto. Digo, y que lo dije en 4 minutos y que podría haber contado un montón de cosas más terribles que nos toca atravesar y que es eso lo que nos lleva a generar muchas veces alguna conducta autodestructiva, alguna conducta de no cuidado y no un ser insanos como él mencionaba. De hecho, en la respuesta de ayer, estoy casi sin dormir, me quedé hasta muy tarde intentando responder todo porque fue muy fuerte la reacción de mamás que los hijos se han suicidado, gente que no se anima todavía a compartirlo, papás que creen que sus hijos pero no saben cómo acercarse a decírselos, y me dice, tomé la iniciativa, me voy a sentar a charlar, no sé si será o no será, pero quiero decirle que cuenta conmigo sea lo que sea. Y la verdad que entre todos esos mensajes hubo gente de las Fuerzas Armadas que me escribió agradeciendo por el mensaje, hubo gente del Opus Dei, hubo gente de la iglesia. Qué hermoso. Hubo gente de todos los sectores y lo que intenté fue eso, decir, che, cuando uno conoce realmente qué está atravesando una persona, eso nos permite acercarnos. Porque yo, como lo dije ayer en la carta, puedo hasta entender que piensa diferente. Porque en un momento de mi vida, hoy tengo 31 años, vuelvo a repetirlo, yo pensé como él. Cuando ayer yo cuento que este psicólogo siniestro me hacía ir a terapia y me dejaba 2 horas esperando en la puerta y me mandaba un mensaje por su que te decía, no sos digno de que te atienda, yo me lo creía. Entonces, cuando uno cuenta eso, creo que empieza a hacer que la gente empiece a abrir la
la cabeza y acercarnos y que eso nos permita un poco poder comunicarnos de mejor manera y de forma más amorosa. Seguramente Nicolás va a seguir pensando como piensa. Lo que yo le pido es responsabilidad y que a la hora de hablar tenga en cuenta que hay un montón de gente escuchando y que lo que uno dice puede ayudar a alguien o puede herir a alguien. Y hay mucha gente que está herida y que necesita que alguien le dé una palabra de aliento y no otro golpe. A mí me gusta lo que decís, le quería preguntar a Jairo, a mí me gusta lo que decís, que vos tratás de no politizarlo justamente para que no sea, aunque todo sea político, de no meterlo ahí en que sea el biógrafo del presidente, pero hay una parte nuestra que está bueno hablarlo también, de decir, no podemos dejarlo pasar, para mí no podemos, estamos un poco como adormecidos, quizá de tantas cosas que vivimos, ya es como, la gente está como, ¿viste cuando ya no tenés más lugar para nada? Como yo te conté que me pasó justo esta semana, que no tengo más lugar para concentrarme en algo, pero no podemos dejarlo pasar, porque son los valores de una sociedad donde no puede marcar. Un tema es lo económico, la discusión, los políticos, la casta, otro tema es cuando se mete con los valores de una sociedad, porque los gobiernos pasan, pero esos valores tienen que estar en nosotros. Y yo creo que tenemos que hacer algo. No sé ustedes. Hay un punto que es una cuestión de valores, que como vos decís, no hay que dejar pasar que alguien... Por ahí es alguien marginal, pero como está al lado del presidente, te genera la pregunta de cuán amplificado está lo que piensa. Pero sobre todo para mí lo que hay que tratar de cortar es el efecto concreto en la realidad que tiene. Un punto que dice él, hay gente escuchando, gente que está pasándola mal, que no sabe si está cerca de suicidarse o de encontrar una salida, que no tiene un abrazo o que no tiene un aliento y escucha un mensaje que uno dice, es marginal, pero hay alguien que la puede estar pasando mal y eso se le suma. O puede estar habilitando que haya gente tan... Yo le dije en la tanda a Nicolás Margen, después se lo dije al aire, porque a mí me dolía la cabeza toda la nota, o sea, veía una catarata de cosas que tenías que interrumpir, pero también es cierto que no te podías poner a discutir con un tipo que decía semejante barbaridad, porque le estás validando a un tipo que está en su mundo, que todo el tiempo pensaba, es importante porque está al lado de Milei, si no sería un flaco que va todos los domingos al Parque Rivadavia y no me importaría, por más de que venda libros a una secta, pero como yo todo el tiempo pensaba, esto expresa algo que está al lado de Milei, pero lo que quiero ir como más fuerte es que esto puede avalar que gente que esté igual de arruinada, como le dije, o de trastornada en su pensamiento, cometa hechos delictivos violentos contra la comunidad LGBT. En Barracas, donde vivo, hace 2 días que hay una conmoción muy fuerte. Contra la comunidad LGBT, y esto si permitís una, y después es contra otros. Lo que quiero decir es que a mí nadie. me coincidió en muy poco tiempo que el viernes a la mañana tuvimos la visita de Nicolás Márquez. Justo esa noche fui a ver un espectáculo que también me sacudió, que se llama Ópera Queer, del mundo de trans, que es un espectáculo del carajo, pero donde ellas te decían todo lo que habían peleado para poder tener un espectáculo y cobrar la entrada, habiendo estado toda su vida 8 años en la calle, en lugares buscando tener un espacio. Entonces de golpe era el contraste de Nicolás Márquez a la mañana del viernes, recordar que hay gente que todavía está peleando para tener espacios de la comunidad LGBT, y el martes, a 3 cuadras de mi casa, en Olavarría y Isabel la Católica, un señor de 62 años tira una molotov en una habitación donde había 2 parejas de lesbianas, una chica muere, y es imposible vincular una cosa con la otra, pero es imposible no conectar una cosa con la otra. No. Porque hay una escalada de violencia, hay un discurso de odio que hay que sacarlo. En mi casa, la principal bandera por las disidencias, que me enseñó esa palabra, es mi pareja, Sol Cortés. Y ella me peleó muchas veces porque yo a veces le he dicho todos estos años, para la época pre-Milei, ella bandera feminista, full, bandera disidencia. Yo decía, bueno, si ya está, mi frase muy mal visionaria, ya está avanzado en tema de derechos, ¿hasta dónde vas a ir? O sea, bajemos, mirada, ella me decía, mirada de heterosexual, sí, y un montón de palabras que no llegaban. Hombre blanco, cis heterosexual. Sí, gracias por ayudarme. No, por favor. Entonces, cuando pasa lo que pasa con Nicolás Márquez, que yo padecía esa nota, entendiendo el valor, pero tratando de decirle cosas, pero entendiendo que no le podía discutir todo, viendo lo de la noche del teatro y viendo lo que pasa el martes, terminás de entender, vos decís, qué pelotudo, hubieses entendido antes, que en realidad no había nada ganado, o había ganado, pero había que tenerlo defendido, y tal vez con la irrupción de Milei, el otro día Ernesto decía, sí, en un momento discutíamos, el feminismo nos estará pasando 3 puentes ya con determinadas cuestiones, no estaremos pasados de rosca con no dijo chiques, ojo, o sea, eso era un tema cuando estabas en otro contexto. Hoy en día que vos ves que hay
algo de todo esto que dijo Márquez por ser contemplativo con Milei, algo de todo eso Milei está avalando, pues decís, no importa nada si antes te habías pasado 3 puentes. Hay que poner como una barrera de contención, porque puede haber gente que está sufriendo escuchando, o puede haber un delirante que siente que, dos parejas de lesbianas tienen que merecer una molotov. Hay algo de la vida concreta en el efecto de todo esto. Yo le quiero hacer una pregunta a Ernesto. 2 preguntas en realidad. Si volverías a hacer la nota y si actuarías diferente para hacer la nota, o porque también creo que hoy hablamos sobre el humor, sobre si todo el amor es válido y está bueno hacer humor con todo, si hay que darle lugar a todo y está bien escucharlo y respetarlo, obviamente, como vos decías, como periodista. Y quiero saber tu mirada sobre eso. Mira, lo primero que tengo para decir de eso es que no hay verdades totales. Depende de la sensibilidad de cada uno. Yo sé que es una nota difícil de escuchar porque fue difícil para mí mientras lo hacía, para Jairo cuando lo hacía, o sea, es una nota difícil. Y entiendo que haya personas que en lugar de ver que yo estoy exponiendo una noticia relevante y una noticia que debe generar reacción, o sea, estoy mostrando quién es Márquez, el biógrafo de Milei, puede entender a alguien que yo estoy le dando lugar a los discursos de odio. Eso lo entiendo. Vos me preguntás si volvería a hacer la nota, sí, y mucha más después de los efectos que está generando. Con dudas, por supuesto que uno tiene dudas y uno no es perfecto y uno se puede equivocar. Y ni en pedo me pondría a discutir con alguien a los gritos que está bien hacerla, no está bien. Entendería que alguien me diga yo no lo haría, pero yo sí lo haría. Y entiendo que es una nota arriesgada, pero a veces el periodismo tiene que tener con tomar riesgos. No es una nota que busque cliqueo, no, es una nota que busca contar una historia y una historia horrible, que es que desde el poder se están avalando personajes que están diciendo cosas espantosas. Y la segunda, si lo hubiera hecho igual... Cuando alguna gente me escribió contándome que yo soy mamá de un hijo homosexual, vos dejaste que digan cosas que para mi hijo son muy dolorosas, sentí que había un dilema ahí, porque si no pones la nota se pierde algo, pero si la pones haces doler a algunas personas. Y ese dilema yo no lo sé resolver, yo lo resuelvo a favor de hacer la nota, y en esa discusión interna me quedé pensando si en algún momento yo no tendría que haber levantado la voz. Es cierto que en algún momento yo le dije, te cagaría a trompadas, que es como levantar la voz, o en otro momento le dije, vos sos muy mala persona, o sea, cosas que varias veces me corrí del rol del periodista que interroga, pregunta, repregunta, incomoda quizá, pero no toma una posición tan dura desde el principio hasta el final. A veces se levanta la voz, muchas veces en el periodismo, te levanta la voz para parecer que es una oposición, y eso no significa nada. Y además te voy a decir algo, si vos no haces la nota, este tipo capaz iba a la feria del libro, va y todo sigue. Y ahora, gracias a que hiciste la nota y gracias a que Manu decidió contestarle porque él sintió su propia necesidad, porque este tipo no lo nombra Manu, no sé si sabe quién sos. Entonces, todo eso va siendo algo, una construcción colectiva de resistencia a algo que está bueno. Entonces, un tema es avalar a alguien y otro tema es expongo a alguien. Así que desde ese punto de vista... Dos cosas de lo que dijo Manu que me parecen muy importantes. Manu se dedica a, entre otras cosas, a alojar gente que no tendría dónde vivir si él no organizara todo eso. Estamos en un mundo muy cruel. Yo cuando él hablaba ayer pensaba en eso, porque estamos en el mismo momento que gente que gobierna la ciudad dice, él dice, acércate a la gente que vive en la calle y vas a ver que hay seres humanos. Que dice que gobierna la ciudad, hay que echarlos, hay que sacarle los colchones y que se vayan a dormir a los hogares que nosotros le ponemos o que se vayan a otro lado. Y hay dos modelos ahí que la sociedad tiene que elegir. Uno es el modelo de Manu y otro es el modelo de quienes quieren, lo único que piensa para el tipo que no tiene dónde vivir es echarlo, es sacarlo, no escuchar, esa es una cosa. Y lo segundo, que una de las cosas que me impactó de lo que dijo Manu es lo que le pasaba cuando él pasaba al frente, cuando era abanderado, y lo que pasó en su familia cuando contó que era gay con los padres. Y hay un texto que yo siempre me valoré mucho, muy sensible respecto de esta historia a la que no podemos volver, que escribió Osvaldo Bazán hace muchos años en Historia de la homosexualidad en la Argentina. Hice el prólogo, conté el otro día. En el prólogo, que dice, cuando un chico judío es maltratado en la escuela, vuelve a su casa y los padres le dicen, qué mal aquellos que te agredieron. Cuando un chico negro es maltratado en la escuela, vuelve a su casa, en cambio, los padres le dicen lo mismo, qué mal los que te agredieron. Y cuando un chico gay vuelve a su casa, los padres se ponen del lado del agresor. Ese sufrimiento, yo creo que también se lo dije a Márquez. No todos, pero sí. Pero sí, que la humanidad tiene que pedirle disculpas a la comunidad LGBT por el nivel de sufrimiento que le ha infligido. Porque lo que ha pasado ha sido pasa de una crueldad, de una insensatez, de una miseria humana. Y cuando uno ve
avalados desde el poder a personajes que dicen esto, que dicen, bueno, podés ser amigo de quien sea, que piense distinto, pero corregí, decir eso no, sé categórico respecto de este tema, nada, te da miedo. No, que no esos solo no tipos es vuelvan. categórico, sino que al contrario. Vale. Venía a la pileta, charlemos y Bueno, avala. él tendría una chance, ¿no? El presidente tendría una chance de actuar de alguna manera. ¿Te acordás cuando Carlos Rodríguez fue a la tele, al programa de Novarecio, dijo que le dolía la panza cuando veía a dos tipos besándose? Novarecio contó después que, si no me equivoco, el presidente lo llamó, no sé si es cierto o no, pero que lo llamó para decirle que lo había echado a Carlos Rodríguez. Ya estaba todo mal, buscó esa excusa. Ya estaba todo igual, mal, pero por lo menos Por lo menos trató... su excusa es una Está bien, bandera, no importa. trató de usar un hecho para mostrar un gesto de yo no avalo esto. Tal vez acá, en algo mucho más heavy y algo mucho más cercano a él, tiene la chance de mostrar lo Ojalá. mismo, porque es algo importante en este contexto, por lo Ojalá. menos. Y después está bueno ver qué hacemos como sociedad para donde se puede. A veces alguien tiene que canalizarlo en una marcha, en algo de apoyo, pero no lo dejemos, pasar. Si me banca una tanda, me tengo que. Yo voy, vuelvo y seguimos. /fibra. Bien, amigos, perdón, un paréntesis, no pasó nada. Estamos hablando de la vida con Ernesto, cosas muy lindas. Y acá estamos, pero Harry, volviste. La pregunta que nos queda, a nosotros estamos hablando con Manu Lozano, con Ernesto, con Jairo, con Sofía, con Harry, y la pregunta que nos quedaba era, ¿qué hacemos con esto? Porque en un punto uno dice, bueno, contestamos, uno lo viraliza, pero ¿le llega en algo esto al presidente? Como Jairo antes decía que revisó algunas cosas, porque yo siento que al político, esto lo sabemos bien, si hay un ruido demasiado grande, ya se cargo y le llega. Si puede no hacer nada y coincide con su ideología, algo que molesta, pero no tiene costo, sigue. ¿Es así eso o no? En general sí, yo creo que uno, a ver, en el laburo que hacemos nosotros siempre está tratando de conocer cómo es un presidente. Una vez que llega un presidente, vos decís, ¿cómo es? ¿Cómo era la discusión, el análisis? ¿Cómo era Cristina? ¿Cómo era Macri? ¿Cómo era Alberto Fernández? ¿Por qué la relación con Cristina era tan conflictiva, etcétera? Y conocer a Milei es sumamente complejo. Lo que uno sí ve es que quizás sea lo más preocupante de toda esta historia, es que sobre todo a partir de 2020, Milei no es solamente alguien que dice cosas de economía, sino que es el que de repente dice no creo en la democracia. O ese que de repente participa en actos donde se dicen barbaridades de las mujeres, de los gays, de donde están no solamente Márquez, sino un intelectual de derecha mucho más conocido que él, más joven. Agustín Laje. Agustín Laje, exactamente. Y las cosas que se dicen en esos actos, cuando vos te metés a ver lo que se decía, son cosas que no las dice Milei, pero él que él permite, Retuitea, él permite que lo o permite diga. que se diga al lado de él muy habitualmente. Entonces, me parece que, y a ver, pero lo que a mí más me impresiona de esto no es más allá de que piensa Milei, es que piensa la sociedad, porque todo esto fue muy público y la sociedad fue muy avalándolo. Por ejemplo, hay videos muy reproducidos de Milei, de cuando él recién empezaba, donde él maltrata y humilla muy fuertemente a mujeres. Una es Sol Pérez, otra es una periodista, Teresa Frías, de Salta. Y a mí me impresiona cuando vos ves esos videos, primero que no es que lo difunde la oposición a Milei, lo ponen en el peluca Milei, ¿no? Como diciendo, Milei humilló a burra salteña. Ese es el término. Pero además tiene millones de reproducciones y miles de comentarios, todos a favor de él. Y entonces la sensación que me da es que hay un sector de la sociedad, o había por lo menos, que empezó a ser receptiva de mensajes prejuiciosos, de mensajes machistas, de mensajes muy, muy crueles, y que los veía como una reivindicación de lo que ellos sentían y no podían decir. Y entonces la gran pregunta no es qué pasa con Milei, es una pregunta porque es el presidente. La pregunta es qué pasa con la sociedad argentina o con sectores muy importantes que cuando uno dice, che, paremos de discriminar, no está bien que a la gente que vive en la calle se la eche a patadas, está mal que se avalen mensajes machistas y discriminatorios. Hay gente que se siente representada como nunca, en la Argentina y en el mundo, es un fenómeno mundial. De repente hay como algo como un retroceso o como una revancha o como un efecto boomerang respecto de algo en lo que habíamos avanzado mucho, que es en la tolerancia, en el derecho individual a elegir la vida que le plazca, con quién se acuesta, con quién se levanta, con qué hacen sus hijos, etcétera. Y de repente hay... Lo loco es que el libertario supuestamente podría hacer eso. Debería... La libertad, elegir lo que quieras, sé quién vos sos, quién pensás que sos. Sí, no. No es así. No, esos son los liberales.
Los libertarios no. Mira, ¿No viste que a veces se resume la libertad es una palabra hermosa? Mira, cuando vos hablas de los libertarios, hay gente que ha reivindicado Milei. Milei cuando habla de autores dice, yo tengo 2 autores preferidos. Uno ya es muy conocido porque un perro de él lleva su nombre, Murray Rothbard, y otros menos conocidos uno que se llama Hans Hoppe, que nadie lo escuchó, él varias veces hace referencia. Y ese tipo tiene un libro, un texto que dice exactamente lo siguiente. Dice, la humanidad ha recibido distintos dotes. Hay gente más fuerte, gente más débil, gente más inteligente, gente más bruta, gente más vaga, gente más trabajadora, gente más creativa, gente más gris, etc. Y yo no sé por qué razón esos dotes se han distribuido distinto según la geografía, según la raza, según el sexo, según distintos criterios. Y últimamente, dice la nota, dice el artículo, se ha producido un hecho que está mal, que es que se castiga a los mejores. ¿Quiénes son los mejores? Los blancos, los hombres blancos heterosexuales, porque nadie le ha dado tanto a la humanidad como ellos. Y en lugar de estimularlo para que les dé más a la humanidad, se los castiga con leyes de inmigración, con leyes de cupos para mujeres y para negros. Y hay que terminar con eso porque no le ponen la palabra ario, porque es después del 45. Claro. Entonces hay una raza superior a la que hay que favorecer. Y Milei ha recomendado esos textos, o esos autores. O sea, hay en esto un lío en la cabeza de Milei. Yo lo que espero, me doy cuenta que hay un lío, lo que espero es que ese lío no se transmita en su rol de presidente, que sea un buen presidente, que resuelva la cuestión económica en la medida que pueda, porque tampoco se va a resolver completamente, pero algo que ordene, que sea tolerante con los demás, que sea democrático y que ponga límites. A mí me gustaría un presidente en eso más principista. Creo en la democracia, no creo que hay que discriminar a nadie y que salga todo el tiempo a poner límites. Yo creo que él dudo que lo haga porque él sabe que es expresión de una reacción contra todo esto y porque en muchos casos ha recomendado autores que dicen exactamente lo contrario de lo que nosotros entendemos por la libertad. Claro. Ahora, ¿vos creés que la casta, le pregunto a todos, ¿no? ¿Vos creés que la casta es los políticos, lo establecido hasta ahora, con todas las falencias, con la corrupción en muchos casos, bla, bla? ¿Y eso es la casta y la gente votó en contra de la casta en ese discurso? ¿O la gente que lo votó? Porque yo, como soy muchas veces optimista, a veces peco de ingenuo por optimista, quiero creer que, por eso aclaro, decir, che, lo votaste a Milei, estabas harto de todo, pero no banques esto. O bancar esto es parte de votar a Milei y lo sabe el que lo votó. ¿Hay algún porcentaje de eso? Eso me preocuparía más. Es una gran o lo votó el 60% de Claro, es una gran pregunta. Yo tiendo a creer, pero no te lo puedo demostrar, que la mayoría de la gente que votó a Milei lo votó como una reacción muy razonable, aunque yo no acuerdo con esa decisión, pero es una reacción muy razonable frente a lo que había. La gente fue mal gobernada y maltratada. Uh-huh. Es decir, cuando vos ves un personaje como Insaurralde en un yate, cualquiera que ve eso ve que ese tipo no era solamente alguien aislado, sino era el jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, el líder de los intendentes de la zona sur del peronismo, y que hay muchos como ese, y que todos sabían, y el que no era cómplice, por lo menos lo toleraba. No, porque no. Entonces, durante años, ver Insaurraldes por todos lados, mientras te están gobernando mal, llega un momento que decís, a ver, ¿quién es el que más se opone, el que más lo denuncia, el que más les pega? Ah, hay un Milei, vamos por ahí. Y encima con un discurso muy hábil de explicar cómo se resuelve un problema económico y de vincular las dos cosas, la corrupción con la emisión, y por lo tanto vamos a dejar de emitir porque no somos corruptos y de esa manera se va a resolver todo. Esa identificación muy fuerte hace que mucha gente compre todo el discurso, la parte discriminatoria también, y mucha gente diga, está bien, esa parte a mí no me gusta, pero voto esto. Tiendo a pensar que la mayoría son los segundos, que la gente no es mala, y no es cruel. Pero hay un momento que la política viene siendo muy cruel, y esta historia que yo mencionaba, como un ejemplo de tantos, de lo de Márquez o lo de la gente que vive en la calle, etcétera, me parece que hay un momento cruel de la política, y que es débil, que se joda, y bueno, hay que buscarle la vuelta, y bueno, hay veces que las sociedades se ponen así, convivir con eso. Yo pensaba con tu planteo al principio que decías, ¿qué hacemos con esto? O sea, que active qué, el primer tramo de la entrevista, pero sobre todo la reacción de lo que dijo Manu, lo que escribió Flor de la B. Yo pensaba que más allá de lo que pase políticamente en la calle o con Milei, para mí lo central es que esto active o ayude a generar algo en las casas. No sé, viste que desde que tenés chicos, todo lo pensás en términos de qué valor estaré transmitiendo, cómo será que está criándose un hijo tuyo, qué es lo que estará aprendiendo de todo esto. Y yo cuando ayer escuchaba lo de Manu diciendo cada vez que iba
de abanderados, lo que sufría era que me gritaban puto. Yo pensaba, posiblemente hace 30 años yo estaba entre los que le gritaban puto. Porque yo me crié en un ambiente de homofobia naturalizada. Y a mí nadie me decía en mi casa, ni era un tema. Y era como la cosa piola de la gastada gratuita a un pibe que estaba sufriendo. Y si yo no lo iba aprendiendo con el tiempo, no me hubiese dado cuenta de la agresión que estaba causando. Hoy en día tengo una reacción que si te vieras a vos. Si me viera hoy, cuando hablo con mis hijos, cuando hablas de todo eso en tu casa, te pones a revisar de lo que eras hace 30 años. Y entonces yo decía, que active que esto, que uno no sabe políticamente, Milei, el país, la gente, a qué votaron. Lo que sí genera es que si esto llegó a una casa, o sea, si esto se impone en un diálogo, ya cumplió un rol. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Hay gente sufriendo así? ¿Vos qué vas a decir? ¿Qué pensás? Y en el fondo, yo pensaba libertario, liberal, de derecha a izquierda. Acá estás hablando de si sos buena gente o sos mala gente. Exacto. Porque yo le planteé a Nicolás Márquez en la entrevista, que era lo que me hacía mucho ruido. Más o menos siempre era la misma pregunta que le hacía, pero ¿no te das cuenta que puede haber alguien escuchando que está sufriendo? Su respuesta fue, yo no soy benefactor de nadie. ¿Y qué estás aportándole al mundo? ¿Cuál es? ¿Qué empatía tenés por otro que sufre? Pero, claro, vos. Ponele que hiciste todos los estudios de la Universidad de Massachusetts del planeta Marte que te dan que el dato científico dice lo que sea. Si le arruinás la vida a la gente haciendo una bandera con eso, porque hay gente que está sufriendo, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿te das cuenta que ni siquiera es ideológico? Además, sobre esos datos, ponele que sean ciertos. Como dijo Sí. Manu, algunos son ciertos, otros no. Después ves las causas. Vos decís, Claro. che, los negros en África son más pobres. ¿Es porque son negros? Es una mirada ridícula. Es porque hay un sistema que hace que sean más pobres y que es lo que hay que corregir. Entonces vos decís, bueno, suponete que sea muy difícil ser feliz siendo gay. ¿Eso es porque sos gay o es porque la sociedad es prejuiciosa? Claro. Entonces, incluso frente al mismo dato, vos podés dar enfoques completamente distintos. ¿Qué vas a hacer al respecto? De hecho, la comunidad trans es la primera que denuncia que la expectativa de vida es más baja por las condiciones de vida, de empleo. O sea, él estaba dando como datos, o en esa versión estaban dándose como datos reveladores de una verdad que son conocidos y explican lo contrario. Igual hay algo, me quedé pensando en lo tuyo, ¿no? Vos podías haber sido ese pibe que le gritó, como yo vengo hablando del humor de los 90, que inclusive creo que hay una nota a Flor de Avere con quien tengo excelente relación y decís, qué idiota, pero no sé, es como otra vida que teníamos. Y como siempre decimos, uno no puede cambiar lo de atrás, sí podés cambiar lo de ahora. Pero decís, si nosotros mismos, que creo que somos personas medianamente informadas, sensibilizadas, con una empatía, estábamos metidos en eso, porque además es lo que yo digo, no sé, qué sé yo, lo que uno hizo públicamente se ve, pero vos estás hablando de algo que no se hubiera enterado a nadie, pero que haces un ejercicio y lo ves, como creo que mucha gente le debe pasar, que no hace falta un programa de televisión. Vos le podés gritar puto a un compañero, pero decís... A un jugador de fútbol en la cancha le puedes gritar. Exacto, pero es más digo, impersonal todavía, si querés. eso era normal. Y claro, si era normal eso, puede ser normal tirar una bomba a una lesbiana, empezar a de vuelta todo. Y así el nazismo empezó como algo más chiquito hasta que se transformó en algo muy grande. Entonces, no me parece menor revisar, hacer, actuar, reaccionar. Y bueno, ¿vos cómo te sentís? Yo pensaba varias cosas. Por un lado, algo que hemos dicho, pero digo, no sabemos exactamente, y fue un poco lo que yo le dije ayer a Nicolás, no sabemos qué vivió el otro. Recién Jairo hablaba de que él podría estar entre los bulineadores. Había una de las personas que era para mí el más terrible del secundario. Con todos, ¿no? Él no era solo conmigo, se llamaba Ricardo. Hace un par de años hablamos, me escribió cuando empezaron a existir las redes. Hoy es un cantante lírico muy importante en Italia. Y me escribió para pedirme disculpas. Y él me decía, hoy ya adulto, grande, habiendo madurado, me dice, a mí me gustaba cantar lírico. O sea, si yo... Claro. no los agredía a todos ustedes primero, la víctima del bullying iba a ser yo. Puto a mí. Entonces, esa agresión y esa actitud que tenía con varios de nuestro curso, tenía que ver con una herramienta defensiva, donde en realidad él no estaba aceptando lo que a él le gustaba, lo que él quería, su vocación, y de ahí surgía... Entonces, por eso a mí tampoco me sale como enojarme, porque en realidad... hasta en lo que él nos hacía a nosotros, había una cosa de autorrechazo para con él. Entonces, me parece cuando vos decías qué hay que hacer, a mí me parece que, y esto creo que esta forma de pensar que tengo es un poco lo que le da el origen a la fundación, ¿no?
no nos podemos quedar esperando a que el otro haga eso. Che, yo ayer dije, no somos insanos, pero muchas veces la sociedad fue insana para con nosotros. Y todos formamos parte de la sociedad. Entonces, ¿qué hacemos cada uno? Digo, Jairo decía como papás, ¿qué nos toca hacer a cada uno de nosotros, ¿no? ¿De qué manera somos más empáticos con el otro? ¿De qué manera aceptamos al que piensa? Y cuando digo el que piensa diferente, digo absolutamente a todos. Me parece que la forma de poder generar una sociedad mejor es que de verdad tengamos la capacidad de escucharnos, de entendernos y sobre todo de ser responsables y respetuosos con el otro, aún pensando diferente. Harry. No, yo quería sumar mínimamente y quería preguntarles, sobre todo a Ernesto me interesa, porque con Jairo creo que lo hemos charlado más veces, ¿cuáles son las trampas en las que podemos caer a veces? Porque, corregime si me equivoco, el nazismo arrancó con una crisis económica y la necesidad de buscar un culpable a esa crisis económica. Y en el discurso de Hitler el culpable de esa crisis económica eran los judíos y la sociedad alemana se encolumnó detrás de esa forma de verlo y atrás vino el nazismo. Entonces, ¿cuáles son las trampas cognitivas, las trampas de discurso, los pequeños palitos que podemos pisar los que no pensamos como Nicolás Márquez y que nos terminen acercando a ese lugar? ¿Cuáles son las cosas a las que le tenemos que prestar atención en nuestra vida cotidiana, los que nos sentimos a salvo de esos discursos, para no acercarnos ahí? Es que no sé, porque depende de cada uno, ¿no? Yo cuando hablaba Jairo o hablaba Manu, me acordaba que mi vieja, o sea, buena mina, y decía, prefiero una hija puta a un hijo puto, así que riéndose en la mesa. Claro. Y el único hijo que tenía era yo, o sea, era claro que era para mí el mensaje. Claro. Ni se te ocurra andar por ahí. Se ve que le daba miedo que pasara algo por alguna razón y decía eso. Y era una buena mina. Y estaba totalmente, o sea, las sociedades a veces compran valores que son una porquería. Y que se dan por sentados como eso que decía Jairo, naturalmente. Yo no sé si hubiera estado pero todos sufrimos bullying en algún momento. Y mira, cerca de Márquez hay un tipo que se llama, es un cura que se llama Olivera, ya me va a salir el nombre, no importa. Es un tipo muy de derecha, tiene un padre detenido por crimen de lesa humanidad, etcétera. Y el otro día, y yo lo sigo porque... ¿Y tiene los genes? Y es muy duro, es un tipo muy duro, se burla mucho de todo lo que sea alguien distinto. Javier Olivera Rabasa, me dice. Olivera Rabasa, mira vos, hay alguien informado por ahí. O Google, no sé. Julio. Está informado. Y yo lo sigo en Twitter porque me interesa el personaje. ¿Viste esas cosas que vos te imaginás? Edad media. Y entonces le pregunto, entonces cada tanto carga respuestas que da una especie de consultorio personal y alguien le pregunta, a mi hijo le hacen bullying en la escuela, ¿qué tengo que hacer? Llevarlo a practicar boxeo, le responde. Bueno, hay gente que piensa así. Y después, entonces alguien le cuestiona, pero estás enseñando la violencia. Bueno, la violencia a veces es necesaria. Cuando el catolicismo tomó Europa con las cruzadas, cayó mucha sangre y era justificado. Si no, Occidente sería distinto. Uh-huh. Entonces hay gente, entonces vos ves que hay lugares, hay sectores de la sociedad que son muy duros y que piensan así, y tal vez uno también, qué sé yo, en muchas cosas es cruel, a veces se equivoca, hace chistes que no corresponden, no sé, tampoco se puede ser perfecto, pero viste, hay una tendencia que te lleva a un lado o a otro, pero no sé cómo, a veces las sociedades compran Hitlers, es así, y bueno, qué sé yo, ¿qué puede hacer? Como decía Jairo, igual hay una oportunidad para mí de Milei que estaría bueno, está. Ojalá que lo haga. De decir, sí. No. Y siempre están las personas y después también está la sociedad / el sistema / lo que hemos construido como, no sé, contención de valores que va poniendo más o menos habitualmente para un lado, para el otro, como que se va regulando. Uno esperaría que eso pasa. También yo pensaba, toda esta discusión, hasta qué punto nosotros la vimos de una manera acá en nuestra vida palermitana con una serie de escala de valores supuestamente compartida. Me imagino la voz de Nicolás Márquez diciéndolo en, no sé, tal lugar de... En las redes. En las redes. Bueno, pero ahí Manu traía ejemplos ayer de chicos de las residencias que no vienen de Chacajiales. Claro, a eso me refiero. Igual te digo algo, Milei siempre contesta con una agresión, ¿no? Y uno puede decir, bueno, Tenenbaum le dijo eso en Sobrado, punto, listo, lo resolvió. Justo Manu es muy difícil.
criticarle su trabajo porque es transparente, porque no tiene... Bueno, sí, él dice que no, pero sí, porque no hay un sueldo en la fundación. Lleva a cargo una fundación de ayudar a la gente, o los que están en la calle, o estudiar, o los pibes para que puedan ir a residencia. Justo es un lugar donde está bueno, porque a veces vos decís, este es mi enemigo, pero mira quién es. Me contesta eso, pero la verdad que... No, igual para mí del mensaje que escuchábamos ayer de Manu, lo más desarmante de la lógica actual, que es muy difícil de replicar fuera de lo que hizo él, es cuando le dice al otro yo te comprendo. Porque el otro está acostumbrado para devolverte un golpe. Claro. Si tu respuesta incluye, igual flaco yo te entiendo, pero no sobrando, yo no sé cómo haces de ahí para venir con un golpe, ¿entendés? Sí. No sé, es como Bien. un planteo. O sea que a mí me da ganas, y no, de hablar con Nicolás Márquez después de todo esto. Dejate hinchar las pelotas. Pero claro, Perdón, por yo eso- tengo confianza. que sí, Y habla, lo que pasa es que no va a cambiar. Pero ¿sabés en qué digo? No va a él? cambiar. Che, ¿lo escuchaste a Manu? ¿Qué sentís frente a eso? O, che, ¿lo escuchaste a Jaime Bailey que le estás dando? Otro desviado, va a decir. Puede ser, Pasa que siento que hay una sensibilidad que probablemente no esté. No esté. puede ser. Y por eso llega a eso. Es como, esa Puede ser. es tu cabeza optimista. Querés que lo haya modificado en algo, pero ojalá. Pero para mí te vas a volver a encontrar con el mismo lugar. Con algo de lo que decía Jairo, que sé que a ver, esto que a mí me gusta de mi forma Pará, de ser. igual es verdad que no es lo mismo decir, escuchaste a Manu, no es lo mismo cuando escuchás su testimonio de lo que dijo, si lees esa carta escrita o se la haces escuchar, es distinto, porque si eso en algún lugar te conmueve para el lado de seguir una discriminación es porque ya tenías problemas y tenés más. Esto que decía Jairo, creo que lo aprendí en la fundación y hoy lo traslado a mi vida, ¿no? Y que tiene que ver... y sé que mucha gente no está de acuerdo con esta forma de ser y probablemente Harry sea uno. Yo siento que el enojo no construye. Y digo que lo aprendí primero en la fundación porque digo, todo el tiempo estamos ante realidades injustas, complejas, difíciles. Y si yo dijera, che, ¿cuántas veces tuve ganas de salir a putear? Miles. Digo, estaría mintiendo si digo que no. Pero también hay un desafío y sobre todo en una sociedad tan enojada, de cómo transformar ese enojo en poder pasarlo a la acción. Ujú. En poder pasarlo a la acción y que sea algo que de verdad sea productivo, que tenga impacto, que no se quede en el enojo, porque el enojo es enojo. Y me parece que en gran parte el enojo nos ha llevado a estar tan divididos como estamos hoy. Y me parece que yo ayer cuando lo escribí no le quise escribir desde el enojo que me generó y desde el dolor que me generó Perdón, no le quise escribir desde el enojo, le quise escribir desde el dolor que me generó, no desde ese enojo, porque si no difícilmente podría haberle transmitido lo que sinceramente quería transmitirle. Bien. Gracias, Manu. A ustedes. Gracias, Ernesto, por haber venido. A pesar de tu radio está en Claypole, pudiste venir hasta acá. Está muy bueno, te agradezco un montón. Yo voy a decirle a la producción mañana, che, búsquenlo Andy, quiero que venga Andy, venga. Cuando Quiero me que invites, En 3 años lo logro, en 3 años. te voy a decir algo. 15 minutos vas a tardar en que vaya a tu radio fuera de mi horario. Tenemos un Cuando problema quieras. con el horario, Andrés, no De podés. verdad. Bueno, voy ahí en una no lo intentaste. tanda, en una no lo tanda. intentaste. Voy A las cuando 8 sea. al pase. Antes me llamaba, salía siempre al aire. Gracias, Jairo. Por favor, Jairo, judío que ¿a quién querés más? No, mentira. No, son obviamente. muchos años trabajando. La No te voy a respuesta- exponer a eso. La respuesta es obvia. Obvio. Pero A los dos. Entonces, a Manu. ya estás para ser político. Claro. Amigos y amigas, un tema. Dale.